Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les quiero compartir este bonito lazo que, aparte de fácil, lleva muy pocos materiales. Para él necesitamos aproximadamente unos 15 gramos de lana número 4 y también vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar vamos a hacer un nudo, lo apretamos y levantamos 19 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta completar el número 19. Ya yo la tengo lista. A continuación vamos a contar 1, 2, 3, 4 y 5. En el número 5 vamos a hacer un punto alto. Y nos va a quedar algo así. Hacemos una cadena de separación, saltamos uno en la base y en el siguiente hacemos un punto alto. Cadena de separación, saltamos uno en la base y en el siguiente punto alto. Y nos van a ir quedando estas pequeñas casillas o cuadrados. Continuamos hasta llegar al final de la cadena en la base, haciendo un punto alto, una cadena de separación, saltamos uno en la base y volvemos a repetir. Punto alto. No lo vamos a tejer demasiado flojo ni demasiado apretado. Un término medio. Hacemos cadena, saltamos uno y punto alto. Cadena, saltamos uno y terminamos con el punto alto. Una vez terminamos, ahora levantamos 1, 2, 3 y 4 cadenas. 3 de altura y una de separación. Giramos, venimos directamente encima del punto y repetimos punto sobre punto. Ya nos vuelve a quedar un espacio encima del otro. Cadena, saltamos aquí al primer punto. Vamos a seguir saltando la cadena que está de separación y solamente tejemos encima del punto. Cadena y encima del punto. Cadena y punto encima de punto. Nuevamente estamos repitiendo la vuelta que teníamos en la parte de abajo. Y esto es todo lo que vamos a hacer hasta alcanzar el tamaño que necesitemos. Una cadena, volvemos aquí, punto alto y la última vamos a saltar una y en esta hacemos el punto alto para completar. Volvemos con 4 cadenas, 3 de altura y una de separación. Giramos y justo encima del punto volvemos a hacer otro punto. Vamos a continuar repitiendo todas las vueltas y regresamos. Cuando alcancemos el tamaño deseado, queda algo así como una tira. Mide aproximadamente 42 centímetros de largo y de ancho 8 centímetros. Si ustedes la quieren más larga y más ancha, también lo pueden hacer, es cuestión de gusto. No les voy a contar las vueltas porque cada uno teje un poquito apretado, un poquito flojo, pueden variar la cantidad de vueltas. Solamente tienen que tomar las medidas. Nos queda algo así. Vamos a tejer 2 piezas exactamente iguales, el mismo tamaño, los mismos puntos y el mismo grueso. Cuando la tengamos lista, aquí ya yo la tengo, lo que vamos a hacer es cortar el hilo, hacemos el nudo y cortamos el hilo un poquito largo para coser la pieza. Para esto voy a usar una aguja lanera, que es muchísimo más fácil, aunque también lo pueden hacer con ayuda del gancho. Colocamos la aguja lanera. Este hilo ya luego lo podemos rematar y vamos a coser. Pueden coser solo en la cadena de afuera
en la cadena de adentro o coser los dos puntos juntos. Esto no tiene que quedar perfecto porque va a quedar escondido. Solamente es para unir las piezas. Tomamos aquí una y la que corresponde en el otro lado. Una de un lado y la que corresponde en el otro. Y así vamos a ir dando puntadas hasta llegar a la parte de abajo. No vamos a estirar demasiado porque queremos que esto nos quede el punto flojo. Venimos aquí y luego aquí hasta terminar el último. Ya que llegamos aquí al último, ahora vamos a hacer un nudo y cortamos el hilo. Lo pasamos así por dentro y ya nos queda amarrado. Cortamos lo que nos queda a los dos lados y ya tenemos lista esta pieza. La costura la vamos a colocar así en el centro. Y este va a ser el tamaño que nos va a quedar el lazo, para que lo tengan en cuenta. Por si quieren uno más pequeño y más delgado, también lo pueden hacer. Ahora tenemos la otra pieza, que es exactamente igual. También vamos a cortar. Vamos a dejar un poquito largo por si lo necesitamos para hacer una amarra. Y cortamos aquí en el inicio. Esta pieza vamos a esconder el hilo. No necesitamos este porque es el que va hacia abajo. Así que no tienen que cortarlo tan largo para que no les sobre. Esta es la pieza que va a ir acomodada en esta parte. Yo quiero que me quede bastante larga, por eso las hice las dos exactamente iguales. Ahora voy a tomar el mismo trocito de hilo que me quedó para no desperdiciar, para amarrar las dos piezas juntas. Colocamos así, nos aseguramos. Si quieren la pueden doblar para estar seguros que es el centro. Ahí lo conectamos, algo así. Tomamos este hilo, lo pasamos y para saber cuál es el centro, pues tienen como referencia la costura. Yo ahí le voy a hacer un nudo solamente para unir las piezas. Lo volteamos. Esto lo pueden acomodar también, que les quede así, con un doblez en el centro, como ustedes crean que se vea más bonito. Vamos a hacer un nudito aquí y luego lo llevamos hacia atrás. Y esto lo pasamos así, hacia abajo. Ya que tenemos todo esto listo, ahora vamos a hacer la pieza que vamos a colocar en el centro. Comenzamos haciendo un nudo y levantamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cadenas. Y esto lo vamos a hacer con medios puntos altos. Hacemos lazada, saltamos 1 y 2 y en el número 3 hacemos un medio punto alto, que los vamos a tejer un poquito apretado para que nos queden bien juntos. Vamos al siguiente, hacemos un medio punto alto, siguiente, medio punto alto y así continuamos repitiendo hasta terminar con la última cadena. Si lo quieren hacer con puntos bajos, que les queda más pegado todavía el punto y más firme, también lo pueden hacer con puntos bajos, lo que les va a tardar un poquito más porque el punto es más pequeño. Terminamos aquí, hacemos una cadena de altura, giramos y comenzamos desde ese primero. Nada más debemos asegurarnos de que en cada vuelta mantenemos la misma cantidad de puntos, que no nos vaya a faltar alguna cadena, que no saltemos, porque si no, no va a quedar una pieza recta, va a quedar torcida. Vamos aquí punto por punto hasta que lleguemos al final. Si quieren los pueden contar y así se aseguran. Esta es la última cadena que está escondida. Ahí hacemos el último. Volvemos cadena de altura y comenzamos desde aquí, desde el principio con un punto. Vamos al siguiente, medio punto alto,
Sacamos, pasamos por los 3 y así continuamos. Vamos a repetir unas cuantas vueltas. Esta pieza tiene que alcanzarnos para cubrir esta parte de aquí del centro y poder coserla en la parte de atrás. Una vez completamos la pieza, llegamos al final. Cuando tengamos el tamaño, hacemos el nudo y dejamos el hilo largo para coserlo. Y esta mide unos 10 centímetros de largo por unos 4 centímetros y medio de ancho. Para ello voy a usar también la aguja lanera. Pero para que ustedes sepan la medida exacta, lo van a probar en su pieza. Le quité lo que le había colocado para amarrarlo en el centro, porque lo voy a hacer así, de esta forma, suelto, porque en caso de que no me quede muy centrado, solamente tengo que mover la pieza y no hay ningún problema. Así que lo voy a dejar así. Colocamos esto por cualquiera de los dos lados, se ve exactamente igual. Esto lo voy a recoger así en la parte de abajo y el lazo así. Lo ponemos así. Pero como les dije, ya está suelta la pieza, no tenemos ningún problema. Lo cosemos y podemos moverlo por donde queramos. Tomamos aquí ese punto y comenzamos a dar puntadas. Un hilo de un lado y otro del otro. Uno de un lado y el otro del otro. Vamos a coser todo hasta llegar al final. Nada más tengan cuidado de que no vayan a tomar parte de la pieza y la cosan junto con el lazo. Llegamos aquí al final. Ahora, para terminar, hacemos un nudo. Y vamos a hacer otro más para no correr el riesgo de que se nos vaya a soltar. Ya hicimos 2 nudos. Ahora podemos esconder un poquito así el hilo para no cortarlo tan pegado al nudo y correr el riesgo que se nos suelte. Y cortamos. Nos quedó así. Ahora solo queda acomodarlo. Lo voy a colocar al revés para que lo puedan ver mejor. Le vamos dando la forma a la parte de arriba primero y luego acomodamos la parte de abajo. Es muy fácil porque están sueltas las piezas, así que las podemos mover hacia el frente, hacia más atrás, al derecho si nos quedó torcido, y darle la forma que nosotros querramos. Así nos queda, ya está completamente listo. Si lo quieren usar con una liga, antes de coser esta pieza, colocamos la liga así en la parte de adentro y después cosemos la pieza para que ya nos quede de una vez. Pero también lo podemos usar con un gancho, con una hebilla, que la podemos colocar después que esta pieza está cosida, o también la podemos coser antes, como ustedes gusten. O hasta pegar con silicona caliente. Si lo quieren dejar así de esta forma, que ya se ve muy bonito, o también lo pueden decorar con alguna perla aquí en el centro, perlas en los lados. Ya eso es cuestión de gusto de cada uno. Comenten qué les pareció este trabajo. Lo podemos hacer tanto para grandes como para chicas. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.